Buenas noches para todos. Quiero saludar al instructor Ariel que nos acompaña la noche de hoy, a la aprendiz Angélica y a Carolina. Muchísimas gracias por estar conectados. Voy a darle, como siempre, paso al instructor Ariel para que nos dé esos mensajes tan valiosos con los que suele acompañarnos. Entonces, profe Ariel, tiene la palabra. Buenas noches a todos, a la instructora Carolina y también a Carolina que nos acompaña pues al aprendiz allí. Quería recordarles que tenemos una actividad que está desde el 25 de octubre que se llama Ética Profesional, un deber y un derecho, plan de mejoramiento. Ya algunos poquitos han enviado el ejercicio en donde usted deberá leer pues un documento de 13 páginas. Es todo interactivo y en colores, muy bonito, muy agradable de leer, no es pesado. Y entonces después de leer ese documento, se va a encontrar allí con algunos valores y principios de los cuales he recordado algunos en pantalla, como la honestidad, la integridad, el compromiso y la lealtad. Y también unos principios como son beneficio, autonomía, veracidad y confidencialidad. Hay un cuadro que yo se los envío al correo. En ese cuadrito usted va a escoger sus valores, como dice allí, va a definir el valor, va a mirar cómo lo aplica a su proyecto de vida y también en el de los principios nos van a pedir que cómo aplica usted esos principios en lo que tiene que ver con negociación internacional, es decir, esos conceptos de secreto profesional, veracidad, autonomía, beneficio, cómo los aplica usted tanto en su vida como en negociación internacional. Es un poquito hablar de ética aplicada. Entonces, anímense, yo estoy pendiente, revisando mañana y tarde, si ustedes han enviado, y para hacerle la debida retroalimentación. Ya algunos han enviado el ejercicio muy interesantes y explican y dan ejemplos muy concretos. Entonces, eso sería pues todo para esta semana y la otra que todavía está pues pendiente y abierta la actividad. No sé si Carolina pues Anaya tiene alguna pregunta sobre el ejercicio o de lo contrario pues para darle paso a la instructora Carolina para que siga el transcurso pues normal de esta sesión de hoy 2 de noviembre. Listo, profe Angélica, que también nos acompaña, no sé si tenga alguna duda, puede escribirle si quiere por el chat a través del chat. Quiero darle la bienvenida también al instructor Edgar Castaño. Como les había comentado previamente, él es un instructor que viene como apoyo técnico en la parte de costos. Él es economista, es profesional en economía y quiero darle pues paso para que entonces él mismo se presente, nos cuente cómo nos va a apoyar y ustedes lo conozcan, puedan interactuar allí. Bienvenido instructor, tiene la palabra. Bueno, esperemos que el instructor organice allí detalles técnicos antes de iniciar. Mientras tanto yo les... bueno, ya. Profe Edgar, no se le está escuchando. No, profe, se lo escucha, pero por allá muy lejos. Listo, profe, tranquilo. Tranquilo, yo voy a iniciar entonces. Voy a iniciar y cuando usted esté listo me levanta la manito, por favor.
Listo, muchas gracias. Bueno, entonces quiero compartirles pantalla para mostrarles la presentación de hoy. No está montada pues como generalmente se hace a través de la plataforma porque tengo problemas técnicos allí con esto. Entonces me toca mostrárselos de esta manera compartiéndoles pantalla. No voy a visualizar el chat, entonces si tienen alguna duda, por favor levanten la manito para saber que necesitan algo. Bueno, entonces recordemos que estamos en la fase de planeación, guía de aprendizaje número 5. Esta actividad de aprendizaje o esta guía está contemplada para finalizar el 22 de noviembre, como ya les había contado. Dentro de nuestro cronograma de actividades, el objetivo de hoy es socializarles la evidencia 3, cómo resolver el taller de cubicaje y liquidación de fletes. Esta actividad tiene como fecha de entrega el 11 de noviembre, se puede realizar de manera grupal y esta actividad está a cargo de ser valorada por el instructor de apoyo técnico, el instructor Edgar, que ahorita vamos a conocer, y por mi parte. En total para esta guía de aprendizaje son 7 actividades, dentro de ellas también está la actividad del profe Ariel, que es la evidencia 4, plan de mejoramiento, entonces esas ya se las socializaron para que vayan adelantando. Entonces voy a iniciar, no sin antes decirles pues que este tema está algo extenso, la verdad está bien extenso, así que pues tomen en lo posible, tomen apuntes, tengan ahí a la mano un cuadernito, un lápiz. Primero les voy a dar las generalidades que tienen que ver con el tema de cubicaje y luego ya vamos a entrar a hacer un ejemplo del ejercicio que deben desarrollar. Entonces nos dicen, profundice la lectura del material de formación cubicaje en el que se explica paso a paso las operaciones para cubicar contenedores marítimos. Luego, resuelva el taller, cubicaje, contenedores marítimos, realizando los ejercicios planteados. Pueden utilizar la ayuda del software gratuito, que se llama SoftStruct, o hay otro software que también podrán descargar, hay uno que se llama CargoWiz, podrán descargarlo, pero una vez lo instalen solamente estará disponible por 20 días. Bueno. Entonces vamos a ver antes que nada cuáles son los medios y modos de transporte disponibles en el comercio internacional. Entonces, primero diferenciar entre modo de transporte y medio de transporte. Cuando hablamos de modo de transporte se refiere a la forma como entran las personas o los productos a un país geográficamente. Y puede ser a través de vías marítimas, carreteras, de manera aérea o a través de ferroviario o fluvial. Entonces, cuando hablamos de modo, estamos hablando de la carretera, de la parte marítima y demás. Y cuando hablamos de medios de transporte, es la herramienta física o el vehículo que se va a utilizar para trasladar y para transportar el elemento o la mercancía. Entonces aquí tenemos los diferentes medios de transporte, tenemos medio terrestre, medio aéreo, medio marítimo y finalmente medio férreo. Dentro del material de formación ustedes tienen también este cuadrito en donde les explican el modo de transporte terrestre, por qué se compone, camiones, camionetas, carrotanques, camabajas. En el marítimo también les indican que hay portacontenedores, petroleros, remolcadores, o hay graneleros o mineros o frigoríficos. Bueno, en el medio aéreo tenemos aviones o helicópteros, en el férreo o ferroviario, tren o ferrocarril, y tenemos también los ductos que se utilizan en Colombia para transportar petróleo y gas natural. Los invito entonces a que analicen con más profundidad este cuadro para que pues tengamos más claridad al respecto, ya que si yo lo hago allí pues me voy a demorar mucho. En el tema de transporte de mercancías es importante tener en cuenta la normatividad. Entonces, la normatividad que rige los diferentes modos de transporte
están contempladas en estos cuadros que también tienen allí el material de formación. Entonces, en el medio de transporte carretero, deben tener en cuenta la normatividad que está contenida en la regla CMR. Esto es un contrato que se realizó a través del cual están estipuladas todas las normas que deben tener en cuenta. En el medio de transporte terrestre se utiliza como documento oficial o documento soporte algo que se llama la Carta de Porte Internacional o Carta de Porte Carretero Internacional. Es importante que vayan teniendo esto en cuenta porque cuando lleguemos a la parte de documentos, ustedes ya pues deberán saber esta parte. En el tema ferroviario, el documento que soporta ese transporte se llama también Carta de Porte, pero ferroviario. En la parte marítima, el documento que soporta este medio de transporte es el conocimiento de embarque. En la parte aérea tenemos una carta de porte aéreo y cuando hablamos de transporte multimodal estamos hablando de una combinación de los anteriores. Entonces, por ejemplo, yo puedo utilizar medio de transporte terrestre más aéreo, entonces eso ya sería multimodal, o terrestre y marítimo. ¿Sí? Entonces allí estaría utilizando diferentes modos de transporte y aquí tendríamos que tener un documento de transporte multimodal. En este tema de normatividad, la verdad es mucho más extenso que lo que hay acá. Debemos tener en cuenta las normas de transporte internacional, que son las que tienen activas y calientes relacionadas, pero también las normas de transporte nacional. Entonces aquí les cito la resolución 4100 del 2004, que es a través de la cual se reglamenta cuáles son los tipos de vehículos que se deben utilizar para las diferentes dimensiones y pesos de la carga. Yo no puedo ir seleccionando al azar que porque uno me cobra más económico que otro. Entonces, no puedo ir seleccionando al azar sin antes tener en cuenta esta normatividad que rige pues cuáles son las dimensiones y el tipo de vehículo que debo seleccionar en cada caso. Esto es extraído precisamente de esa normatividad en donde nos relacionan cuáles son los tipos de vehículos. Nosotros a simple vista vemos la mayoría de esos camiones y a todos los llamamos camiones. Pero en realidad esto se clasifica por camiones, tractocamiones y se divide a su vez por la cantidad de ejes que tengan. Entonces, los invito a que consulten esa norma para que amplíen muchísimo más sus conocimientos en este aspecto. Lo que sí les quiero decir es ir directamente como al grano en el sentido de que normalmente, generalmente más bien, se utilizan tipos de tractocamiones denominados 3S2 o 3S3 cuando vamos a utilizar contenedores de 20 pies. Y cuando vamos a utilizar contenedores de 40 pies, utilizamos un tractocamión que tiene como referencia 2S3. Entonces, estos son los tipos de tractocamiones que se utilizan generalmente para esos contenedores. Pasamos entonces a mirar rápidamente los tipos de carga que existen. Entonces tenemos tipos de carga suelta, unitarizada y a granel. Y además se clasifican también por su naturaleza, que puede ser perecedera, frágil, peligrosa o extradimensionada. Ya vamos a ver un poquito más al detalle. Tenemos tipo de carga suelta o no unitarizada, también se conoce de esa manera. Consiste en elementos o bienes sueltos, individuales, que se manipulan como unidades separadas. No es necesario incluirlos en caja, pues de acuerdo a esa naturaleza de ese producto, pues no hay manera de incluirlos en una caja, en un empaque. Entonces, por lo tanto, se llama carga suelta.
Normalmente son este tipo de objetos como llantas, como estructuras o barras de hierro, de aluminio, ese tipo de cosas se utilizan como o se manejan como carga suelta. Tenemos también la carga granel, que está compuesta por elementos bien sea líquidos o sólidos o secos. Entonces se almacenan por lo general en tanques o silos y se transportan a través de una banda o un ducto. Ninguno de estos productos necesita empaque o embalaje y mucho menos unitarización. ¿Por qué? Porque esto lo utilizan, por ejemplo, para cargar, digamos, azúcar, cuando es a granel, ¿no? Cuando no viene con un empaque de una marca específica. Lo utilizamos también para algún tipo de cargas líquidas que vayamos a transportar. Entonces allí tenemos este tipo de carga. Y finalmente la unitarizada, que es una de las más comunes también. Entonces la carga unitarizada está compuesta por artículos individuales tales como cajas, paquetes. Permítame un segundo que es que siento una interferencia aquí hace ratico. Voy a cerrar un micrófono. Listo, creo que ya. Ay, permítame un segundo que tengo acá problemas para volver a la aplicación. Esto no me quiere dar. Bueno, profe Ariel, muchísimas gracias por su acompañamiento. Qué pena allí la interrupción, pero lo que pasa es que al parecer actualizaron algo acá en Blackboard Collaborate y esto quedó un poco loco. Bueno, volvamos a retomar. Y vamos por acá. Bueno, entonces decíamos que la carga unitarizada, espérenme que no sé si me están escuchando, sí tengo el micrófono habilitado, listo, esto es una locura. Bueno, entonces decíamos que la carga unitarizada se puede transportar en cualquier medio o en cualquier modo de transporte, siempre y cuando pues sus características se adapten a los diversos tipos de unidades movilizadas. ¿Qué más les puedo contar de la unitarización? Básicamente consiste en que yo empaque todo mi producto dentro de una caja y dentro de cajas y a su vez esas cajas yo las pueda apilar y organizar de tal manera que conforme pues una unidad, ¿no? Que haga el embalaje respectivo y que genere o que permita que esa carga o esa mercancía esté consolidada en un solo paquete, en un solo bloque o en varios bloques, pero organizados y apilados de esa manera. Bueno, les hablaba también que hay que tener en cuenta la selección del modo y el medio de transporte de acuerdo a la naturaleza de la carga. Entonces, existe carga refrigerada o perecedera que durante la distribución requiere pues una mayor atención y un mayor cuidado porque precisamente se puede dañar, descomponer, las flores se pueden llegar a quemar si no tienen la temperatura adecuada, se le pueden quemar las hojas. Pues la carne muchísimo más delicada y elementos como frutas, verduras y lácteos. Entonces se recomienda que estos
que esta mercancía se transporte pues conservando unas temperaturas que oscilan entre los 7 y los 13 grados centígrados, excepto las flores porque ese sí maneja otro tipo de temperatura. Bueno, tenemos también carga frágil, que es aquella mercancía que puede llegar a deteriorarse o romperse durante el transporte. La idea es que se garantice que esta mercancía tenga una amortiguación adecuada y en la manipulación de carga y descargue pues se tenga mucha precaución con ello. Por eso es que se deben adicionar además unas etiquetas, mire, como un lenguaje pictórico en el cual se indique qué tipo de mercancía va allí almacenada para que sepan que es una mercancía delicada. Dentro de este tipo de cargas se manejan, por ejemplo, instrumentos de precisión, de medición electrónica y electromecánica, que si llegan a sufrir algún tipo de golpe, pues pueden descalibrarse o sufrir un daño. También cosas como repuestos, objetos de vidrio, entre otros. Son carga frágil. Tenemos también la carga sobredimensionada, que esto se maneja como carga suelta precisamente porque no lo puedo empacar. Son cargas voluminosas o pesadas que requieren un manejo especial y allí vemos los ejemplos. También tenemos carga peligrosa, que está compuesta por productos nocivos que por sus características pueden ser explosivos, radioactivos, pueden ser combustibles, elementos venenosos, corrosivos que pueden causar accidentes. Entonces vemos también que cuando se transportan este tipo de sustancias, pues hay un lenguaje pictórico también que nos indica cuáles son los elementos que cargamos allí. Profe Edgar, voy a terminar acá, que no me falta mucho, y le doy paso a usted para que se presente. Listo, en unos 3 minuticos. Tenemos también que tener en cuenta la clase de empaque que vamos a utilizar. Entonces, miren, tenemos que analizar el modo y el medio de transporte, que sea acorde con el tipo de carga que vayamos a transportar, porque pues debo tener mucho cuidado, pues si es un elemento perecedero, no lo podré transportar en las mismas condiciones de un producto pues que tenga mayor durabilidad, y además de tener en cuenta los empaques. Entonces, ustedes tienen un material muy amplio acerca de los empaques, un empaque que es un envase, pero yo aquí pues les voy a contar un poquito. Sin embargo, eso no quiere decir que no deban leer el material para que tengan mayor información. Entonces tenemos los empaques primarios, que en este caso, el ejemplo del vino, estamos hablando de que la botella es un empaque primario, lo que contiene el producto. Tenemos un empaque secundario, acá ya metemos esta botella dentro de una cajita, puede ser de madera, para conservar mejor sus características y sus propiedades. Adicionalmente tenemos un empaque terciario cuya función es poder consolidar o manejar una mayor cantidad de productos dentro de una misma caja o envase. Y luego tenemos la unidad de carga, o sea, aquí ya hicimos la unitarización, metimos este empaque terciario dentro de una caja ya pues más grande, y esto es lo que se llama unitarización, y estas cajas unitarizadas son las que vamos a trabajar en el ejercicio de cubicaje. Bueno, en realidad hay varios ejercicios de cubicaje allí de todos los tipos de carga que existen. Dentro de cuando hacemos la parte de unitarizar, hay que tener en cuenta que existen unas normas de etiquetado que deben contener todas las cajas que vayamos a exportar o a importar. Esto se dio en el marco del convenio ALADI, o del acuerdo más bien ALADI, de la Asociación Latinoamericana de Integración, que nos dice, bueno, las cajas deben venir rotuladas, indicando, bueno, siendo muy legibles, las marcas, números y símbolos deberán estar debidamente expresados en el lenguaje del país de destino. Entonces, si voy a enviar a Estados Unidos, debe estar en inglés.
De acuerdo al país que yo seleccione, es que debe venir marcada esta caja, no es en los datos del país de origen. Indelebilidad, que es la resistencia al agua, las marcas no se deben borrar ni correr, debe contener la localización, tener clara la identificación del destino, se ubica en el flanco y la cara superior. Bueno, suficiencia, los datos deben ser completos con las recomendaciones técnicas requeridas para el tráfico. Conformidad, debe estar de acuerdo con la legislación del país importador y exportador, es decir, adicional nos toca analizar en el país al que vamos a enviar el producto y en el país de origen cuáles son esas normas, porque puede que haya un país que exija algo adicional. Marcas de estándar o principales donde se indique nombre, dirección del consignatario, número de referencia, puerto o aeropuerto de descarga, país y lugar de descarga. Debe tener también marcas informativas o adicionales, como el número de cada bulto, el número del lote, que es pues la referencia de la producción que se tuvo, y las marcas de manipuleo o auxiliares, que es ya el lenguaje pictográfico que yo les decía, a través de símbolos, indicar si es carga frágil o si es, pues no sé, advertir peligro, indicar cuál es el contenido que se lleva allí en esta caja. Y pasamos ya al tema del cuicaje, pero antes quiero darle paso al instructor Edgar. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Aló, aló. Para que haga su presentación. Profe Edgar, muy buenas noches, tiene la palabra. Sí, profe, le escuchamos. Sí, profe. Profe. Profe, tiene el micrófono habilitado. Ensayemos a ver si ahora sí. Profe. Profe Edgar. ¿Me escucha? ¿Ahora sí me escucha? Sí, ahora sí le escuchamos. Bueno, entonces, discúlpenme. Les repito, mi nombre es Edgar Castaño, funcionario del SENA en el área de comercio y servicios. También presto mis servicios en el área de informática y SENA. Para mí es muy importante participar con ustedes en la parte de costo, lo que tiene que ver con el buen manejo de los embalajes. Obviamente la rentabilidad del negocio depende en gran medida de cómo se establezca una buena estructura de costos. Esa es una de mis reivindicaciones para la actividad que ustedes están adelantando en este momento. Como se darán cuenta en el transcurso del programa y lo que ustedes están actuando en este momento, una de las temas importantes para manejar dentro de los embalajes y dentro del manejo de comercialización es la estructura, una buena estructura de costos. ¿Cómo sabemos los costos? Si no se manejan bien, es la diferencia entre ganar o quebrar el negocio. Para eso tenemos que tener en cuenta muchos aspectos. Entre otros, es muy importante que conozcamos la legislación interior, la legislación exterior, es decir, tanto la legislación con respecto a fletes, acarreos y normatividad en el país de origen como en el país de destino. Eso es fundamental. Como también es fundamental conocer a fondo nuestra empresa. Eso es básico. Si nosotros queremos tener una buena actividad comercial, debemos considerar y conocer a fondo todas las minuciosidades que se manejan al interior de nuestra empresa, puesto que, como lo repito, la parte de costos es fundamental para manejar este tipo de actividades. Dentro de
de lo que vamos a ver en la parte de costos, yo les recomiendo que empiecen a mirar lo que es la clasificación de los costos. Como veremos dentro del negocio, y para efectos de empaque y para efectos de embalaje, tenemos una gran cantidad de gastos, tanto endógenos como exógenos. Dentro de los endógenos, obviamente, tenemos que empezar a revisar desde nuestro proceso de inventarios. Es muy importante que conozcamos los procesos de inventarios, porque a partir de allí es que empezamos también a disponer la cantidad o la mano de obra o el personal que vamos a requerir para organizar nuestros productos o empaquetar nuestros productos. Igualmente es muy importante conocer lo que tiene que ver el manejo de vías, el manejo de tener y conocer un poco sobre los grafos de comunicaciones terrestres. Eso quiere decir dónde puedo encontrar mis puntos óptimos y cómo puedo manejar esta información. Entonces les reitero que uno de los aspectos importantes a conocer es la clasificación de costos, distinguir muy bien entre los costos fijos y los costos variables, porque obviamente estos tienen una incidencia muy grande dentro de la actividad que vamos a realizar. Obviamente también nos podemos encontrar con una cantidad de costos indirectos. Es decir, en la filosofía que les quiero plantear es que no, por favor, no dejemos ningún costo o gasto al azar, puesto que cualquier centavo, perdónenme la expresión, puede representar una gran rentabilidad o una gran pérdida. Es muy importante que ustedes también conozcan cómo se determina el costo en su empresa, cómo se determinan los costos. Esto es fundamental, tanto cómo se determinan los costos en una empresa comercializadora, como en una empresa de servicios, como en una empresa industrial. Esos son temas que podemos ir desarrollando en el transcurso del curso que estamos realizando, y además de eso, tal vez distinguir entre lo que es un costo y es un gasto. Básicamente eso sería una de las actividades que entraríamos a trabajar. Por favor, si tienen alguna pregunta, adelante, tengan la bondad, estoy pendiente. ¿Aló? Sí, profe, lo escuchamos. Bueno, Nada, esperemos a ver si hay alguna inquietud. Le agradezco muchísimo, profe, de antemano bienvenido a este proceso formativo. Tenemos unos aprendices muy comprometidos, muy disciplinados con el desarrollo de sus actividades, y espero que así pues continúen durante este tiempo que usted nos va a acompañar. Bueno, con mucho gusto, doctora Carolina, le reitero mis disculpas, pero la verdad es que tuve algunos inconvenientes con el equipo, como le reitero, entonces en este momento estoy abocado a utilizar mi celular. De pronto no haya muy buena recepción, no haya algún inconveniente, pero trataremos de mejorar más en este proceso, porque es la intención de que nuestros aprendices y nuestros muchachos obviamente pongan de nosotros las más altas calidades para que ellos puedan replicar eso en sus puestos de trabajo. Claro que Adelante. sí, profe, esa es la idea. Muchísimas gracias. Yo voy a continuar entonces con la presentación que traíamos. Bueno, muchas gracias, muy amable, y estaré pendiente por si alguna inquietud. Claro que sí, profe. Bueno, voy a continuar. Permítame que otra vez tengo acá inconveniente para mostrar el programa. Listo, ahora sí, recuerden por favor, si tienen algún comentario o inquietud, levantar la manito porque no estoy visualizando el chat. Bueno, y vamos a dar inicio entonces a la parte de... ya levantaron la mano. ¿Quién levantó la manito? Carolina. El desarrollo de la actividad va a ser de acuerdo a lo que encuentran en la plataforma. Sí, va a ser de acuerdo. Allí hay un taller, hay un cuadro en Excel.
Entonces ese es el cuadro que deben resolver para esta evidencia. Lo que pasa es que sí es importante que tengan en cuenta todos los tips y toda la información de referencia que se les está proporcionando, porque no es cuestión solo de resolver el ejercicio por resolverlo, sino de comprender muy bien cuál es la dinámica y la dinámica que se debe tener en cuenta a la hora de seleccionar el medio de transporte para poder hacer el cubicaje y calcular los fletes. Entonces, por eso es que les estoy dando toda esta introducción larga que está en el material, pero ya el punto final será mostrarles de manera práctica cómo resolver el ejercicio. Bueno, entonces continuamos acá en el tema de cubicaje. Bueno, pues primero que todo quiero contarles qué es el cubicaje o en qué consiste. Consiste en acomodar de manera óptima la mercancía dentro del contenedor. Es decir, buscar maximizar el espacio que tengamos dentro del contenedor o aprovecharlo al máximo de tal manera que podamos cargar la mayor cantidad posible de elementos allí. Y esto interfiere directamente con los costos, porque en la medida en que yo haga un cubicaje óptimo de la mercancía, podré optimizar esto. Si yo hago el ejercicio mal, calculo mal el cubicaje, entonces puede que esté teniendo pérdidas, porque podía haber incluido más cajas dentro del contenedor y no lo hice porque no supe acomodarlo de manera óptima. Entonces, garantiza, como les decía, disminuir los costos de envío, pero además conservar la calidad de los productos, porque tampoco es decir, vamos a acomodar todas las cajas y apilar la mayor cantidad de una sobre otra, si no tenemos en cuenta que puede ser mercancía frágil o que el empaque que utilizamos no es el más adecuado porque sus características de resistencia no permiten que yo apile más de cierto número de filas. Entonces, tener en cuenta todas esas condiciones para poder hacer un óptimo cálculo de el cubicaje o para hacer un óptimo cubicaje. Para hacer esto es indispensable conocer bien la mercancía, lo que les estoy diciendo, de tal manera que el embalaje que vayamos a utilizar permitan conservar las características ideales de nuestro producto, la temperatura, el aislamiento, la forma como tal, que no vayamos a dañar, por ejemplo, las cajas o el empaque principal o secundario, porque esto ya perdería valor frente al cliente. Si un cliente recibe una caja averiada, pues él ya no le va a dar el mismo valor que recibir la caja en excelentes condiciones. Entonces, allí la importancia. Tenemos entonces la relación de los tipos de contenedores marítimos que existen. Tenemos contenedor dry van de 20 pies, contenedor dry van de 40 pies. Estos contenedores tienen unas medidas estándar que siempre vamos a encontrar relacionadas en los diferentes documentos, ejercicios y herramientas de apoyo para calcular el cubicaje. Entonces, tenemos aquí lo más importante, que es el peso del contenedor vacío, que estoy hablando del de 20 pies, es de 2.250 kilogramos y el volumen es de 33,30 metros cúbicos. Este contenedor se utiliza sobre todo para cargas que son muy pesadas. El contenedor dry van de 40 pies lo utilizamos sobre todo para cargas que son muy voluminosas. Su peso vacío es de 3.630 kilogramos, su capacidad de peso, pues su capacidad de carga, y el volumen es de 67,70 metros cúbicos. Adicionalmente tiene unas medidas que es importante tenerlas allí en cuenta, porque esta es la base para desarrollar los ejercicios de cubicaje. Entonces tiene unas medidas de largo, ancho y alto que siempre se van a conservar. ¿Listo? Entonces tenerlas en cuenta. Estos tipos de contenedores pues son muy versátiles porque podemos utilizarlos en diferentes tipos de carga. Tenemos adicionalmente contenedores dry van de 40 pies, High Cube.
Estos son ideales para transportar mercancía muy voluminosa porque son más altos. También tiene unas medidas estándar que ustedes podrán consultar en el material de formación. No me detengo a decirles cosita por cosita porque igual eso no nos lo vamos a aprender ahora, pero en cualquier material o en cualquier consulta que usted consulta en cualquier fuente que hagan lo van a encontrar. Tenemos el contenedor refrir que tiene un sistema que le permite, a través de una fuente de energía externa, mantener la mercancía en una temperatura determinada. Entonces, este contenedor, pues valga la pena aclarar que por sí solo no va a funcionar ni a refrigerar la mercancía, sino que depende de una fuente externa que puede estar dentro del buque o puede estar en el puerto en donde esté almacenado. Entonces, pues por supuesto, también tiene unas medidas estándar que no me voy a detener a mencionar. Entonces, en resumen, tenemos diferentes tipos de contenedores. Tenemos el dry van de 20 pies y de 40 pies. Tenemos el refrir, que es el que nos sirve para transportar productos perecederos como frutas, verduras, carnes, lácteos, esos elementos que requieren una temperatura mínima adecuada. Tenemos también el contenedor tank o cisterna que nos permite almacenar la carga a granel. Recuerden que puede ser líquida, sólida o gaseosa. Tenemos también contenedor open side, básicamente es que viene abierto por un lateral, como pueden visualizar acá. También tenemos el open top, que viene abierto en la parte superior, y estos dos se utilizan para carga extradimensionada, en la cual pues necesitamos contar con estas características para poder transportar nuestra carga. Y tenemos también contenedor flat rack, que nos permite transportar, por ejemplo, maquinaria pesada, o ese tipo de elementos que requieren pues de estas características específicas para poder ser transportados. Adicionalmente tenemos unas navieras principales. En este momento estoy más enfocada en el transporte marítimo, no les he hablado del transporte aéreo ni del terrestre les hablé un poquito de los tipos de vehículos que hay. Pero el ejercicio está más que todo enfocado a la parte marítima, entonces por eso estoy aquí especificando este tema. Tenemos las principales navieras en Colombia, que son Ambur Sud, tenemos a Maersk, tenemos a CMA CGM, Evergreen. Me imagino que ustedes en algún momento por allí en carretera han visto alguno de estos contenedores, han visto contenedores de estas marcas. Bueno, entonces ahora bien, después de tener toda esa contextualización, entramos ya a la actividad que debemos realizar. Entonces, para desarrollar esta evidencia, consulte el material denominado Modos y Medios de Transporte. También tengan en cuenta el documento COMPES 3547 que está allí en los materiales de apoyo. Tener en cuenta también el material Infraestructura Logística y Transporte de Carga en Colombia 2015. Adicionalmente, les están diciendo, mire, puede descargar estos software gratuitos que los encuentran en la web, como por ejemplo SoftTruth, EasyCargo 3D, o también tienen, ahí se me fue el nombre del que les dije hace rato, CargoWiz. CargoWiz son software que les permiten simular el proceso de cubicaje. Estos software son gratuitos, pero solamente están disponibles aproximadamente por 20 días. Es decir, usted lo descarga hoy y tiene 20 días de prueba para que lo utilice sin ningún tipo de licencia. Entonces, ahorita les voy a mostrar cómo funciona uno de ellos. Luego de que hayan leído este material, van a leer el caso que les plantean allí, y dicen lo siguiente.
La empresa comercializadora de e-commerce está manejando 5 líneas de productos para exportación y necesita realizar el respectivo cubicaje, calcular el factor de estiva, el peso total de la carga de cada línea, entre otros cálculos, para poder establecer los costos a cancelar, contemplando como opciones contenedores de 20 pies y contenedores de 40 pies. O sea, tienen que hacer el ejercicio con ambos tipos de contenedores para mirar cuál de ellos, cuál sería la opción más óptima. Recuerden que ese es el objetivo del cubicaje. Entonces dice, basado en el anterior, consulte la tabla que se encuentra adjunta en la evidencia descargable en una hoja de formato Excel y complete los recuadros que aparecen resaltados de color amarillo. Luego, determine el transporte más adecuado según la naturaleza y el lugar de destino de cada producto, teniendo en cuenta que la carga, bueno, ustedes les van a dar en la tabla de Excel carga general, les van a dar barras de acero, pacas de algodón, sacos de café y flores. Entonces ustedes deberán tener en cuenta pues la naturaleza de estas cargas, de este tipo de carga, para poder calcular el cubicaje óptimo. Bueno, entonces voy a pasar a compartirles ya el ejercicio como tal. Bueno, antes que nada voy a mostrarles la herramienta CargoWiz, que es la que ustedes podrán descargar y que tendrán disponible por 20 días. Bueno, entonces miren, ustedes instalan la herramienta, miren, se llama CargoWiz, de igual manera allí les dan otras opciones. Cuando ustedes ingresan acá, mire que tiene diferentes pestañitas, pestañita 1 que dice camión, contenedor o pallet. Entonces aquí ya, como las medidas son estándar, ustedes pueden venir y seleccionar uno de los contenedores que tienen acá. Pero fíjense que hay unos que son high cube, que yo les había dicho, estos son más altos, son más grandes, permiten mayor volumen. O ya tenemos el dry van, pues el normal, que es la medida estándar que hemos manejado. Bueno, entonces yo voy a trabajar con este contenedor de 40 pies. Bueno, entonces lo selecciono, aquí me paro en la flechita y luego le digo, él me pide acá cantidad, longitud, anchura y altura. Entonces lo que yo hago es transcribir estos datos que me los dan en el ejercicio. Vamos a ver. Me están dando largo 45, ancho 30. Bueno. Vamos a... ya. En este momento no me está permitiendo editar. Ay, qué falla. No me está permitiendo editar porque yo ya lo instalé hace mucho tiempo. Bueno, y no lo actualicé. Entonces la idea ¿cuál es? Miren, a ustedes les va a salir acá esto en blanco. Entonces ustedes pueden darle doble clic a cada uno de los campos de las celdas e ingresar allí los datos que les den, la longitud, la anchura y la altura. Aquí él nos dice orientaciones permitidas, entonces de acuerdo a las características del producto. Si es un producto frágil, entonces no se va a permitir el giro, que gire en la caja. Pero si es un producto que no importa que esté de un lado, que del otro, que esté, bueno, en cualquier posición, entonces selecciono estas opciones. Se permite el giro horizontal, o se permiten estas 4 orientaciones, o se permiten estos 6 giros. ¿Cómo puedo acomodarlo dentro del contenedor? Entonces, de acuerdo a la característica de mi carga, yo selecciono acá las orientaciones permitidas, coloco el numerito, que sería 1, 2, 4 o 6. Listo. Luego, descripción, acá pueden escribir cualquier cosa, el tipo de carga, el producto que sea. Máximo apilar. Entonces, si yo sé cuánto es lo máximo que puedo apilar, por ejemplo, solo puedo apilar 2 cajas, pues le digo eso. O si no conozco ese dato, pues no le digo nada.
Listo. Prioridad o grupo, esto lo hago cuando voy a cargar diferentes tipos de producto, entonces allí puede ser que yo necesite que primero estén ubicados las cajas de, bueno, no sé, de productos enlatados y después estén las cajas de otra cosa. Bueno, entonces peso del artículo, esto nos lo dan en el ejercicio, lo colocamos allá. Y unidades incluidas en este ítem, qué cantidad de producto vamos a exportar. Después de haberle dado todos estos datos, de haberle configurado, algo importante a tener en cuenta es que es las medidas, miren, porque acá estamos trabajando en centímetros, pero cuando ustedes descargan la aplicación, por defecto viene configurado en pulgadas. Entonces, para ustedes cambiar esta longitud de pulgadas a centímetro, vienen acá por opciones y le dicen métricas o inglés y seleccionan acá métrico, centímetro o kilogramos, porque si no, esto le sale por defecto configurado con el sistema inglés. Bueno, entonces ahí configuran como debe ser y ya vienen acá, le dicen cargar, acá en la opción 3, cargar o recargar el primer camión. Entonces miren que él automáticamente me calcula de acuerdo a las dimensiones y cantidad y peso y todo lo que le di de la carga. Y de acuerdo al contenedor que seleccioné, él automáticamente me grafica, me calcula y me dice cuántos contenedores utilicé. Entonces cargué un contenedor y solamente utilicé el 24.5% de volumen. Entonces es una manera en que ustedes pueden pues hacerlo más fácil. ¿Qué más les digo acá? No, pues lamentablemente no tengo habilitado el programa, no me había fijado antes para mostrarles pues con el ejercicio ya como tal. Pero de todas maneras los invito a que lo descarguen y a que exploren esa herramienta, que ensayen, que hagan diferentes ejercicios para que se vuelvan hábiles en ello. Bueno, entonces ahora voy a pasar a compartirles el ejercicio de Excel. Bueno, entonces aquí les pido estén muy atentos. Ay, no, pero es que antes de eso, bueno, como les dije, el tema es largo. El tema es bien largo. Antes de eso voy a compartirles un material para darles unas orientaciones básicas. Bueno, entonces miren, yo acá tengo un material acerca de cubicaje. Este material es diferente al que tienen ustedes, pero el contenido es el mismo. Lo que pasa es que me gusta más cómo está organizado este. Bueno, entonces, antes que nada, importante de nuevo, tener en cuenta, espérenme que me pase. Listo, cubicaje. Entonces, tenemos un cuadro de conversión según el tipo de transporte. Entonces, aquí estamos enfocados en la parte marítima únicamente por el momento. Por lo tanto, utilizaremos esta medida de conversión, que significa que hay una relación 1 a 1, que quiere decir que un metro cúbico equivale a una tonelada, ¿sí? Pero en la parte aérea hay unas relaciones diferentes, hay una relación 6 a 1, que significa que 6 metros cúbicos equivalen a una tonelada, o lo mismo que decir que 6.000 centímetros cúbicos equivalen a un kilogramo. En el medio terrestre tenemos una relación de 2.5 a 1, que por 2.5 metros cúbicos eso corresponde a una tonelada. En la parte férrea tenemos que 4 metros cúbicos equivalen a una tonelada. Bueno, y como les dije, en el transporte marítimo tenemos una relación de 1 a 1, que un metro cúbico equivale a una tonelada. También tenemos acá la fórmula de cómo determinar el volumen, que significa que el peso bruto es igual al peso neto más la tara. Cuando nos hablan de tara,
nos están diciendo que es el peso del contenedor vacío. La tara es el contenedor vacío, como el recipiente no, el medio que va a contener o el elemento que va a contener toda la mercancía. Entonces tenemos peso bruto es igual a peso neto, ay perdón que a veces se me enreda la lengua allí, pero es porque hablo muy rápido, yo creo, a veces me acelero y se me enreda la lengua, bueno. Entonces, peso neto es igual a peso bruto menos tara. Y la tara es igual al peso bruto menos peso neto. Recordemos que el peso neto es simplemente el peso del producto, el producto solito como tal. Bueno, entonces tenemos esta fórmula que también es para calcular el volumen en metros cúbicos, pero aéreo. En este momento no lo vamos a mirar porque no es lo que estamos trabajando. Tampoco. Listo. Esto sí es lo que tienen que tener en cuenta y es la base fundamental para que puedan desarrollar los ejercicios del taller de Excel. Entonces, estas son las dimensiones de los contenedores de 20 pies y de 40 pies. Entonces, el contenedor de 20 pies tiene un peso bruto en kilogramos de 24.000, un peso bruto de 24.000 kilogramos, para decirlo de otra manera, una capacidad de carga de 21.800 kilogramos, un volumen de 33,3 metros cúbicos y dimensiones internas de 591 por 234 por 238. Recuerden que esto es ancho por alto por largo. Esto está dado en centímetros. Y el de 40 pies tiene estas dimensiones. No se las voy a leer, ustedes las tienen allí en el material, tampoco nos las vamos a aprender de memoria en este momento. Después a ustedes se les irá quedando ahí con la dinámica de los ejercicios. Bueno, los contenedores, digamos que tienen estas dimensiones externamente, pero internamente en realidad la dimensión cambia, la capacidad interna cambia, y para ello pues también hay una tabla en donde nos especifican todo esto. Bueno, entonces aquí nos dan un ejemplo, vamos a leerlo y hacer este primer ejercicio para comprender mejor cómo se trabaja el cubicaje. Entonces nos dice: un exportador colombiano pretende vender duchas elaboradas y manufacturadas en Colombia. Sin embargo, requiere identificar cuántas cajas puede trasladar en un contenedor de 40 pies y cuántas en un contenedor de 20 pies. Nos dan entonces las medidas del embalaje, son las siguientes: ancho por alto por largo, y nos dicen también el peso de cada caja y que en cada caja se pueden llevar 24 unidades. A continuación se muestra el cubicaje marítimo a desarrollar para indicar al exportador la capacidad máxima de cajas que puede enviar. Entonces, pasos para cubicar contenedores marítimos. Lo primero es que debo tener en cuenta que todo lo debo tener en términos de metros. Como nos están dando las medidas en centímetros, debo hacer la conversión a metros. Entonces, ¿cómo lo hago? Simplemente hago una división de los centímetros dados entre 100. Y esto nos da 0.5 metros. Acá 40 centímetros dividido 100, pues 0.4, y lo mismo el largo, la misma operación. Entonces, como tenemos metros por metros por metros, aquí es donde se convierte en metro cúbico. Entonces multiplico 0.5 por 0.4 por 0.6 y esto me da 0.12 metros cúbicos. Esto quiere decir que cada caja ocupa 0.12 metros cúbicos en el contenedor. Entonces ya hallamos la primer parte, que sería el volumen que ocupa la caja dentro del contenedor, una caja. Y conociendo el peso de cada caja, que es 37 kilogramos,
deben dividirse las capacidades máximas de los contenedores, tanto en peso como en volumen, para poder identificar cuántas cajas y cuántas unidades podrá despachar el exportador por contenedor así. Entonces, hacemos primero el ejercicio con el contenedor de 20 pies. Entonces, aquí es donde toma relevancia las medidas estándar que les dije allí. Miren, 32.91 capacidad en metros cúbicos y 21.800 kilogramos. Miren, les muestro nuevamente. Entonces, miren, 21.800 la capacidad de carga. Entonces, acá 21.800 y 32.91. Entonces, vamos a calcular. Total capacidad en metros cúbicos, entonces cogemos 32.91 metros cúbicos, recuerden eso lo tomamos de la medida estándar, dividido el espacio que ocupa cada caja en metro cúbico, por metro cúbico del contenedor. Entonces eso nos dio 0.12 metros cúbicos. Hacemos esta división y nos dice que por volumen podríamos transportar 274 cajas por volumen, pero si fuéramos a hacer el cálculo por peso, entonces tomamos el total de la capacidad de carga en peso del contenedor de 20 pies, lo dividimos entre el peso unitario de la caja, que nos lo dieron acá, nos dijeron que pesa 37 kilos y eso nos da 589 cajas. Es decir, que acá en este caso tenemos una carga más pesada que voluminosa. Es decir, la carga pesa más que el volumen que tiene. Pero entonces, para poder calcular la cantidad de contenedores que necesitamos, tomamos el menor valor, 274 cajas. Podríamos transportar en un contenedor de 20 pies. ¿Por qué no tomamos 589? Porque es que ya dijimos que la carga es más voluminosa, entonces no podemos pretender meter las 589 donde solamente hay espacio en volumen para 274. No sé si allí fui clara, pero el objetivo es que tomen el menor valor porque pues tengo que tener en cuenta ambos, ¿cierto? Entonces, si tomo este, no me cabrían todas las 589 por el volumen. Hago el mismo ejercicio del contenedor de 40 pies, entonces tomo las medidas estándar, que sería la capacidad en metros cúbicos, lo divido entre el espacio que ocupa la caja y luego tomo la capacidad de carga en peso y lo divido por el peso de cada caja y esto me sigue dando, pues por supuesto lo mismo, la carga sigue siendo más voluminosa que pesada, más pesada que voluminosa. Entonces aquí me cabrían en un contenedor 561 cajas. Ese sería el total de cajas que podría transportar en un contenedor de 40 pies. Entonces, en últimas, la solución es que la capacidad máxima de carga por tipo de contenedor es la siguiente. En uno de 20 pies puedo transportar 274 cajas, en uno de 40, 561 cajas. El número de unidades máxima por tipo de contenedor es la siguiente, entonces aquí lo que tomo es la cantidad de cajas de acuerdo al contenedor multiplicado por las unidades de duchas que voy a transportar en cada caja y esto me da estos valores. Es un ejercicio allí de matemática básica. Bueno, entonces aquí pues ya les expliqué un poco acerca de la dinámica de hacer el cubicaje. Ahora voy a ir ya al tema de Excel para darles un ejemplo más práctico. Listo. Bueno, entonces este es el ejercicio que ustedes deben resolver. Aquí a ustedes les están dando unas celdas en amarillo y allí es donde ustedes deben calcular esos valores que corresponden a cada casilla. Entonces acá les están dando, recuerden que nos dieron en el ejercicio que la empresa exporta 5 tipos de productos. Miren, acá están carga general, barras de acero, pacas de algodón, sacos de café y cajas de flores. Entonces aquí ustedes no pueden editar nada, miren, solamente pueden escribir sobre la celda amarilla, o sea, no vayan a pensar que el archivo está dañado o algo así, porque está configurado solo para que escriban sobre la celda
las celdas amarillas y no vayan a modificar nada más. Entonces vamos a empezar. ¿Cómo hallar este dato de la columna F en la carga general? Entonces nos están pidiendo que digamos en el contenedor de 20 pies, pues cuál sería el dato que debemos colocar aquí, ¿cierto? ¿Cuál sería el espacio óptimo que ocuparía en este contenedor? Entonces, ¿cómo hacemos este ejercicio? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Lo primero, recuerden, es que debemos convertir absolutamente todo lo que nos den en centímetros a metros cúbicos. Entonces lo primero que deben hacer allí, miren, yo no les voy a resolver el tema de la casilla amarilla, les voy a resolver el dato que ya nos están dando para que ustedes vean que coincide con el ejercicio que yo estoy haciendo y ustedes hallan el valor a colocar acá. Entonces, ¿cómo hallé este 1426? ¿Cómo saqué esta cifra? Entonces, básicamente parto desde el punto de vista que tengo que convertir todo lo que me den en centímetros a metros. Entonces, dividimos 45 entre 100, 30 entre 100 y 35 entre 100. Eso me da respectivamente punto 45, punto 30 y punto 35. Luego multiplico esos tres valores y eso me da 0,047 metros cúbicos. El problema es que esto no me deja escribir acá para mostrarles. Bueno, me da 0,047 metros cúbicos. Eso corresponde al espacio que ocupa la caja, cada una de las cajas del metro cúbico. Es exactamente el mismo ejercicio anterior que les socialicé. Ahora bien, nos están diciendo, listo, halle para el contenedor de 40 pies esa capacidad, cuántas cajas puedo transportar. Entonces, hacemos el mismo ejercicio que habíamos hecho de calcular de acuerdo al total de la capacidad de metros cúbicos del contenedor, que sería en este caso 67.33 metros cúbicos, es la capacidad estándar, dividido el espacio que ocupa la caja, que sería 0.047 metros cúbicos. Eso nos da un total de 1.432.55 cajas. Este ejercicio está dando con unas diferencias en decimales, pues está dando con unas diferencias mínimas. Pero miren que está muy cerquita, 1.426 y a mí me da 1.432. Eso calculando la capacidad en metros cúbicos. Pero también, recuerden, debemos hacer el ejercicio calculando la capacidad de carga en peso. Entonces allí tomaríamos el 26.680 kilogramos, que es el peso estándar que soporta este contenedor de 40 pies, y lo dividimos entre 35, que es el peso unitario que nos están dando de cada caja. ¿De dónde lo sacamos ese peso unitario? De aquí. Miren que acá en la columna I tenemos peso por unidad en kilogramos 35. Entonces ahí tenemos el peso, hacemos esa división y eso nos da 762.28 cajas. Ese dato no lo colocamos en ninguna parte todavía, pero lo necesitan para más adelante. Entonces aquí el valor que tomamos fue el valor mayor. En este caso de decir el contenedor de 40. Porque aquí no nos están diciendo, capaz que el ejercicio ahí no fue claro, y no nos dijeron pues que calcule cuántos contenedores necesita, no, está diciendo listo, cuánto le cabe a un contenedor de 40, le cabe esto, pero recuerden que debo seleccionar es el valor mínimo. Aquí seleccionaron fue el mayor valor, pero más adelante sí les van a pedir el otro dato que les estoy dando. Miren, lo importante es que ustedes empiecen a resolverlo, a trabajar, y seguramente allí les surgirán más dudas y con mucho gusto yo se las puedo resolver porque sé que el tema puede ser un poco complejo para algunos. Listo. Continuamos entonces. Mire, ya hallé esta celda 1426, ya les conté cómo la saqué. Ahora nos están diciendo, bueno, ¿qué más tenemos que calcular?
tenemos que calcular la columna L. Sally me dice que no entendió bien. Sally, es que me tocaría, bueno, voy a hacerlo de otra manera, entonces para que lo vean más gráfico. Permítame, yo abro una tabla de Excel. Listo, voy a hacerlo así. Entonces nos están diciendo que las dimensiones son 45, 30 y 35. Esas son las dimensiones. Entonces decimos que esto está en centímetros, debo convertirlo a metros cúbicos. Entonces esto me quedaría en punto 45, esto me quedaría en punto 30. Recuerden que para hacer esa conversión simplemente es dividir entre 100. Listo. Entonces esto sería en metros cúbicos. Bueno, entonces aquí simplemente para hallar el espacio que ocupa cada caja dentro del contenedor hago esta multiplicación. Entonces este valor es el que me da también en metros cúbicos y dice que este es el espacio que ocupa cada caja en el contenedor. Listo, este valor. Bueno, ese es el primer punto que desarrollamos para poder hacer el ejercicio en metros cúbicos. Ahora bien, les decía que, como en el ejercicio que les mostré de ejemplo, tomamos en cuenta el total de la capacidad del contenedor en metros cúbicos. Entonces, ahí ya nos dan un dato, que es la medida estándar, recuerde, eso es estándar, que le caben 67,33 metros cúbicos. Esto para un contenedor de 40 pies. Listo. Esta es la capacidad. Y tenemos por otra parte el espacio. Tenemos por otra parte este espacio que ocupa el contenedor en una caja, ¿cierto? Entonces este espacio es igual a este dato que nos dio acá. Entonces esto es una medida estándar, no se lo tienen que inventar ni sacarlo de ningún lado. Entonces aquí ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a hacer simplemente una división. Ay, ay, ay. Hice algo que no debía, entonces vamos a sacar acá el resultado. Entonces, pues no sé ustedes cómo les vaya con el manejo de Excel. Entonces, tomamos el total de la capacidad dividido entre el espacio que ocupa y eso nos da este valor. Entonces, este valor es el número de cajas que ocupa, número de cajas que caben en el contenedor de 40 pies. Esto si lo tomamos por volumen. Yo les coloco aquí más grande, por volumen. Listo. Ahora bien, vamos a calcular, este es el primer paso. El segundo paso es que lo calculemos, pero total capacidad. Yo por lo que estoy viendo no vamos a alcanzar a socializar todo, porque para explicarles así pasito por pasito nos demoramos harto. 26,680. Recuerden que esto también es una medida estándar que la sacan de la tablita que es la que tienen en el material. 26,680 kilogramos. Estos son, aquí les voy a colocar kilogramos y aquí son metros cúbicos. Entonces aquí es de carga en peso, acá es de carga en volumen y esto lo vamos
a trabajar con el peso unitario que nos dieron. Recuerden que este peso unitario lo saqué de la tabla. A ver, les muestro. Este peso unitario lo saqué de aquí. Miren la columna I, que no me puedo parar ahí. Miren acá donde dice peso por unidad kilogramos, 35. Entonces, ese es el 35 que me traigo para acá. Peso unitario. Listo. Entonces, ahora el resultado sería que tomo esta capacidad dividida también entre el peso unitario. Y eso me da el número de cajas que caben en el contenedor. Simplemente es igual a esto, pero en este caso es por peso, no por volumen. Entonces recuerden lo que les dije, miren, la carga en este caso es más voluminosa que pesada, tiene más volumen que peso. Es decir que podría cargar por volumen 1424 cajas en el contenedor, pero también recuerden que yo les dije, se toma el valor mínimo a la hora de buscar el cubicaje óptimo, porque no me van a caber 1424 cajas, no me van a caber, se me van a pasar del peso. Pero aquí en el ejercicio, miren, 1424, miren que este fue el dato que colocaron, 1426, da un valor muy cercano, no sé, allí pues de pronto no utilizaron decimales. Entonces, 1426 es lo que me dan acá. Tómenlo como que aquí van a colocar el mayor valor que les dé entre esos dos, entre la relación peso-volumen, coloquen el mayor valor acá, en el caso de cuando estén calculando lo del contenedor de 20. Listo, me vengo para acá. Esto es muy raro. Bueno, entonces vamos a calcular la columna J. Miren que por acá les están pidiendo la J, entonces de una vez les explico cómo la hallan para que no se vayan a enredar allí. Entonces acá simplemente lo que tienen que hacer es tomar las cantidades. Nos están pidiendo el cubicaje total de la carga en metros cúbicos. Entonces, esto fue el punto 1. Y aquí vamos a ver el punto 2. Listo, entonces nos están pidiendo, nos están pidiendo el cubicaje total de la carga en metros cúbicos. Cubicaje total de la carga en metros cúbicos. Entonces, ¿cómo hallo ese cubicaje total? Lo que debo hacer es tomar las cantidades que me dieron y esto lo multiplico por el espacio que ocupa la caja en metros cúbicos. Entonces hago esta operación. Nos dicen que las cantidades son 2000. Vea, les muestro. Entonces, acá nos están diciendo, vea, cantidades 2000. Y el espacio que ocupa la caja, pues ya nosotros lo hallamos. Entonces 2000 y el espacio que ocupa es este mismo que tenemos acá. Entonces hacemos esta multiplicación de 2000 por el espacio que ocupa y mire, esto nos da 94.5. Yo veo es que allí no están utilizando estos decimales, por lo tanto mire que se pasa automáticamente a 95. Entonces mire que fue el cubicaje total de la carga, nos da 95 para que hallen este y para que hallen este. Bueno, continuemos entonces con el otro punto. Bueno, miren, les voy a socializar hasta determinado punto porque en realidad es muy extenso y es demasiada información por hoy. Más bien lo que voy a hacer es que les puedo grabar un video y enviárselos con el desarrollo de los puntos adicionales para que ustedes lo dijeran con más calma. Bueno, entonces, columna L. ¿Cómo hallo esta cantidad de contenedores por el total de la carga para el contenedor de 20 pies? Entonces voy a hacer el ejercicio de cómo salió este 1.40. Entonces, cantidad de contenedores por el total de la carga. Vamos a hallar el punto 3. Miren, pero esto es hasta
chévere cuando uno ya le tiene la dinámica. Es bueno realizarlo. Bueno, entonces aquí ya se me olvidó que era lo que iba a hacer. Cantidad de contenedores por el total de la carga. Esta es la columna L. Bueno, entonces acá, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a tener en cuenta el peso estándar que nos dan. Perdón, nos están diciendo, vamos a tener en cuenta el volumen estándar en metros cúbicos del contenedor de 40 pies. Listo. Entonces, ese volumen, recuerden que es de 67.6, eso nuevamente repito, lo sacan de la tabla, 67.6. Y luego debo tener en cuenta el volumen en metros cúbicos que serían en este caso, es decir, lo sacan de la columna J. Entonces, de aquí de esta columna J, mire que hallaron el cubicaje, nos están diciendo, mire, halle la cantidad de contenedores que debe utilizar por el total de la carga en el caso de un contenedor de 40 pulgadas. Entonces lo que yo debo hacer es simplemente una regla de 3. Entonces, me dicen que si 67.6, que es la medida estándar de capacidad en volumen que tiene un contenedor de 40 pulgadas, si ese 67,6 equivale a un contenedor, entonces si yo tengo un volumen de 95, un volumen de carga de 95 metros cúbicos, ¿a cuánto equivale? Entonces voy a hacerlo acá. Entonces el volumen en metros cúbicos que yo tengo acá, miren, es de 95. Lo tomé de la columna J, cubicaje total, carga en metro cúbico, eso me lo dieron, no lo saqué de ningún lado. Entonces simplemente es hacer una regla de 3. Y la regla de 3 consiste en decir que si si 67.6 equivale a un contenedor, entonces 95 metros, para 95 metros cúbicos, ¿cuántos contenedores necesito? Necesito 1.40. Miren el dato acá. Listo. Entonces, ese dato lo coloco aquí. Ustedes deben hacer el mismo ejercicio para el de 20 pies. Bueno, continuemos acá entonces con la columna N. Pero yo lo voy a hacer con la que ya está acá, con la de 40. Bueno, entonces, ¿de dónde salió este 49.924? Entonces, acá lo que debo hacer, nos están pidiendo, vea el peso por contenedor, manejando el total del espacio de un contenedor de 40 pies. Entonces, lo que hago aquí es tomar el peso total en kilogramos, que es 70.000, y no les expliqué cómo hallar este peso total. Bueno, este peso total en kilogramos, que es de 70.000, lo voy a dividir entre el total de la cantidad de contenedores que me dio. Y ese es el valor que voy a colocar acá. La cantidad de cajas de cajas por contenido según el peso del contenedor de 40 pies. Bueno, entonces hago esa operación de dividir allí. Voy a explicarles acá cómo hallar este punto acá, porque miren que tienen varios. Entonces, ¿cómo hallar el peso total?
Entonces simplemente es multiplicar el peso unitario, que es 35, lo multiplicamos por la cantidad de unidades, que son 2000, y eso nos da este valor para que hagan el mismo ejercicio en estos puntos de acá. Bueno, yo no sé cómo vamos. Y ya llevamos más de hora y media. Yo creo que podríamos terminar allí y yo les envío el video con el resto del ejercicio para que ustedes pues lo visualicen ya cuando les quede más fácil. ¿Les parece bien? ¿O se me durmieron todos? Listo. Sí, los invito a que vayan haciendo las operaciones que yo he hecho hasta el momento para ver si les coinciden, ¿no? Y si tienen dudas, pues me van preguntando. Bueno, les agradezco muchísimo por haberse conectado, por la paciencia, porque sé que, miren, ya llevamos más de hora y media conectados. Que tengan una feliz noche y luego pues entonces terminamos con la explicación. Muchísimas gracias. Bueno, Sally, me encanta que haya entendido muy bien. Listo, Sally, espéreme, yo termino la grabación y ya hablamos.